Está con nosotros Ángel Ciara, ex ministro de Economía de la provincia de Santa Fe. Ángel, bienvenido. Gracias, chicos, gracias por la invitación. Es un gusto. La verdad que no esperaba tener esta rueda. Si bien el programa se llama Rueda de Prensa, no sabía que iba a estar una rueda tan connotada. O sea que les agradezco mucho. Muchas gracias. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Yo muy bien, en lo personal muy bien. Un poco triste, porque creo que no nos merecemos esto, pero bueno, también me tengo que hacer cargo de que esto que nos pasa tiene que ver también con algunas carencias y falencias nuestras, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo como ciudadano, ¿no? Quizás no precisamente en la provincia de Santa Fe, que como comentábamos recién, creo que es una provincia distinta, diferente, una provincia que se destaca, que supera las medias del país. Nosotros, cuando analizábamos nuestra provincia respecto al contexto internacional, siempre decíamos casi como muletilla que obviamente Santa Fe es una pequeña Argentina. Si tuviéramos petróleo y minería, creo que seríamos casi la Argentina en términos de su estructura productiva, por lo menos su estructura sectorial. Y que teníamos según las tendencias analizadas a lo largo del tiempo, nosotros éramos una provincia que cuando el país crecía, crecíamos más que el país. Y cuando el país entraba en recesión, entrábamos menos en recesión que el país. Y creo que esto se puede verificar si uno no toma las curvas cíclicas del comportamiento de la economía argentina. Y creo que ahora lo estamos viendo, ¿no? Ahora, cuando decís, Ángel, estoy triste por esto y me hago como una cuestión de autocrítica, ¿lo hablás como dirigente también? Porque no pudieron, ¿le quedó pendiente esta cuestión del proyecto nacional? Que en algún momento fue la del 17% de Wiener. Bueno, lindo tema, porque he tenido que volver a revisar muchas de las cosas que nosotros decíamos en aquel entonces, ¿no? Y cómo veíamos la herencia recibida y cómo intentamos en ese momento diseñar una estrategia muy simple, pero que hoy resulta totalmente distinta a la que el macrismo adoptó como forma de superar la herencia recibida. Que no hay ninguna duda que era una herencia complicada que había que resolverla. Nosotros pretendíamos una solución donde el mediano y el largo plazo estuvieran contenidos en la propia solución de la coyuntura, ¿no? El modelo que adopta el kirchnerismo es un modelo distinto, es un modelo que, en mi perspectiva de la economía, va contra natura, digamos, ¿no? Primero resolvamos el problema de la coyuntura, después vemos cómo crecemos y después vemos cómo distribuimos. Y evidentemente la economía no funciona de esa manera, ¿no? La economía funciona como un continuo. Si vos no tomaste las decisiones en el momento adecuado, evidentemente no podés esperar un resultado para el cual no tomaste la decisión correcta en el momento que los tenías que tomar. Y esto es lo que ha pasado, creo, con este gobierno. Además de las equivocaciones que ellos mismos han asumido en términos de la implementación y de la operatoria, eligieron un modelo donde dijeron, bueno, primero hagamos el ajuste. Paréntesis, no hay que asustarse por hablar de ajuste. Digamos, el ajuste hay que entenderlo, me parece, como un alineamiento, algo así como alineamiento y balanceo de las variables que estaban totalmente descontroladas. Teníamos distorsión de precios relativos, tipo de cambio bajo, tarifas tremendamente subsidiadas, alta tasa inflacionaria, los famosos equilibrios mellizos perdidos. Esto había que resolverlo, había que acomodarlo. Pero en política económica siempre hay costos. La política económica no puede ser neutra, siempre hay ganadores y perdedores. El problema es, primero, definir cuánto te cuesta una determinada política económica, cuál es el costo social de esa política económica, y segundo y tercero, determinar quién lo paga. ¿Y cómo asumirlo? Bueno, por eso, quién lo paga y cómo lo asumís políticamente, porque el problema también es un problema de manejo del poder. La política económica es manejo del poder económico con actores que actúan o a favor o en contra. En este caso siempre actuaron, ni siquiera los propios aliados o supuestamente aliados, que eran las grandes empresas y el capital internacional, le jugaron a favor. Terminaron también
seguramente por un error de diagnóstico o una especie de soberbia o de aura inexistente, terminaron no encontrando los aliados que supuestamente se querían. Entonces, hoy estamos en una situación muy complicada. No pudieron alinear las variables todavía, porque de la inflación que se resolvía rápidamente íbamos a tener un dígito después de 4 años, vamos a tener arriba del 40% en el tercer año y esperando tener el 23% en el cuarto. Nada que ver con lo supuestamente hipotetizado en su momento. Vamos a tener... ¿Pero pensás que fueron errores No fueron sí, errores. El problema es una elección. Ese es el modelo. El problema es una elección del modelo, pero que además se equivocaron y manejaron mal las propias variables que forman parte del funcionamiento de este modelo. Ángel, si usted en un juego, ¿no? le proponen, le dicen, bueno, el Frente Progresista o el socialismo va a gobernar el país. ¿Cuándo quiere gobernar el país? No, pero ¿Cuando empezó Macri el gobierno o cuando lo deja Macri el gobierno? ¿Qué prefiere usted? ¿Cuál es el mejor escenario? Claro, de acuerdo, cuando empezó Macri el gobierno. Sí, claro. Muy buena yo creo pregunta. que sí, yo creo Está más fácil resolverlo que dejó el kirchnerismo que lo que va a dejar sí. de... Además nosotros lo habíamos escrito. No quiere decir que lo que nosotros escribimos lo hubiéramos podido hacer operativo como lo pensábamos. Ajá. Porque una cosa es la formulación de la política económica, es estrictamente teórico. El problema de la política económica, más que el diseño teórico, es la ejecución, es la operación. Ahora, Ángel, perdón que le interrumpa. Con todo esto que usted dice, y teniendo en cuenta que había que alinear esas variables, que el kirchnerismo había dejado estas cuestiones que había que acomodar, ¿hubo mala praxis? ¿O realmente además, la política económica del gobierno de Mauricio Macri estaba pensada para favorecer a algunos sectores, inclusive con el costo político de que sufra el que menos tiene, del que el laburante pierda el valor de su salario? O una acción más complementaria del otro. Hay mala praxis y jugaron para un juego. Entonces rebobino, porque pensé que había contestado esto, rebobino. Yo creo que eligen un modelo ortodoxo que tiene muchas dificultades y pocas evidencias empíricas, incluso en países latinoamericanos y en el nuestro propiamente, de que haya sido exitoso en términos de la estabilización de la variable. Primero, hay una definición del modelo. Segundo, dentro de ese modelo hacen mal uso de los propios instrumentos que tenían que haber utilizado. Tan mal uso hacen que tenemos que recurrir al FMI como salvación. Pero repito la pregunta, ¿lo hacen porque no supieron, porque creyeron que esta vez el modelo iba a funcionar y evidentemente no funcionó? ¿O porque realmente estaba apuntado hacia beneficiar a determinados sectores? Digamos que personalmente... No, yo no puedo, me resulta muy duro decir que alguien tiene la intencionalidad de hacer maldades, ¿no? Yo creo que uno tiene los convencimientos, y existen los economistas que creen que un modelo ortodoxo de equilibrio de las variables de esta manera, y para combatir la inflación, tener un proceso recesivo, existen y son bien intencionados, creen que es así. Ahora, para mí no hay evidencia empírica en el país, y no podés traer a la palestra lo que ocurrió en Israel en el año 76. Digo, son realidades diferentes, no entender cómo funciona la economía. La economía es una ciencia social, es una ciencia arraigada, depende de un tiempo, de un momento, de un lugar. Entonces no es cuestión de traer algo y decir, bueno, esto funcionó allá y entonces lo instalo. No es así, es mucho más complejo. Entonces vos elegís un modelo, entiendo, con buena intención, suponiendo que de esa manera vos combatís la inflación. Encima de que elegís un modelo, a mi juicio, equivocado, y no hago juicios ideológicos, porque vos, incluso alguna vez lo dije, no le pueden pedir que cambie la política económica, porque es cambiar el modelo y es cambiar lo que uno piensa acerca del funcionamiento de la economía. Y eso sí es un problema ideológico, ¿cierto? Entonces, pero además de elegir un modelo que ideológicamente está condicionado y apunta hacia ciertos objetivos, recesión, se descuidaron quién tiene que pagar la recesión. Entonces digo, si vos elegís el modelo, decís, bueno, ¿cuál es el costo social? Tal. ¿Quién lo paga? ¿Lo pagan los que menos tienen
o se lo hago pagar a los que más tienen. Y ahí sí coincido contigo, hubo la intencionalidad de no hacérselo pagar a los que más tenían. Entonces empezamos a quitar retenciones a la minería, empezamos a liberar de trabas al ingreso de capitales especulativos, en un mundo complejo, en un mundo, como se llama hoy, la financiarización, donde hoy domina, y esto es la tremenda cosa que me pone loco, porque desde nuestra perspectiva, la economía se mide en términos de los resultados reales, del aumento y disponibilidad de bienes y servicios, no de la creación de valor financiero, ¿no? Entonces hoy tenés la paradoja de que tenés empresas tremendamente ricas con valores de su capital casi virtual, y tenés un montón de pobres, miles de millones de gente pobre y 5 o 6 grandes fortunas que son fortunas que no están materializadas, son casi como en intangibles, ¿no? Que son el capital financiero, la valorización financiera de capitales no productivos en términos de lo que creo que nos debe interesar, que son la cantidad y disponibilidad de bienes y servicios y la creación de empleo. Eso está ausente de esta perspectiva. Y eso es lo que realmente me entristece un poco, ¿no? De que creo que no nos merecemos la situación en la que vamos a terminar. Porque además del modelo, además de la mala praxis, vamos a terminar. Eso, y ahí para adelante. Retomo por qué creo que va a ser peor. Sí. Porque vamos a encontrar con una economía totalmente distorsionada, nuevamente, con los problemas estructurales irresueltos, que era lo que primero tendríamos que haber encarado para resolver, los problemas estructurales. ¿Cuál es el problema estructural, cree usted? No, los problemas estructurales son aquellas situaciones que históricamente nos han constreñido en nuestro desarrollo. Para mí el gran problema que tenemos histórico es un problema de restricción externa. Y esa restricción externa es la que permanentemente nos lleva al famoso stop and go, ¿no? Hoy la restricción externa la vamos a resolver. Si lo tiene que traducir eso para que lo entienda todo el mundo. ¿Qué quiere decir traducción? Claro, cada vez que tenemos problemas de divisas, la economía se para, el país se para, todo se para, esperando que aparezca de vuelta. Que vengan Al dólares. pararse el país, importamos menos. Si tenemos un tipo de cambio favorable, exportamos más, volvemos a tener disponibilidad de divisa y entonces ahí podemos volver a arrancar, porque nuestras empresas, que tenemos una estructura industrial totalmente desequilibrada, necesitan insumos importados, y para importar hace falta dólares, y para tener dólares hay que exportar. Entonces, si no resolvemos este intríngulis, que es histórico, que no es de ahora, pero lo tenemos que encarar de una buena vez por todas. O sea, crece la producción en Argentina, inevitablemente crecen las importaciones. Inevitablemente. Porque necesitan traer cosas para fabricar. Vos tenés casi un coeficiente que es fijo. Claro. Un coeficiente fijo. Por cada cantidad de producto vos necesitas tanta cantidad, y un coeficiente que es producto importación. Entonces, si vos querés crecer con el producto, tenés que crecer con la importación. ¿Y quién rompió esa regla en el mundo? ¿Cómo? ¿Qué modelo rompió esa regla en el mundo? Porque me imagino que deben ser muy parecidas algunos modelos. Bueno, hay algunos que no necesariamente la tienen que romper en el sentido estructural, que tienen la capacidad de poder conseguir financiamiento de otras fuentes, con otra característica más genuina. Nosotros se nos cierran permanentemente las fuentes de financiamiento, porque no es, digamos, si uno pudiera tener financiamiento genuino a través de las exportaciones y resolver ese tema de las divisas, estaría fantástico. Ahora, cuando no lo tenés, podés recurrir a fuentes de financiamiento externo, no fuentes de financiamiento especulativas como las que hemos estado aceptando en estos momentos, porque las fuentes especulativas, entre paréntesis, el 90% del flujo internacional de capitales es especulativo. Entonces uno no puede hacerse los rulos de que en Argentina van a venir las inversiones extranjeras directas, porque evidentemente tenemos también ciertas deficiencias
estructurales en materia de seguridad jurídica, en materia tributaria, que hace que las inversiones no vengan. No garantizamos rentabilidades a largo plazo. Ahora, de venir tampoco vamos a tener un aluvión, porque hay otros lugares y es muy poca la inversión extranjera real directa. Pero estos otros países que pueden seguir manteniendo un déficit de la balanza comercial, lo pueden hacer en tanto y en cuanto encuentren otras fuentes de financiamiento que no se les cierren tan asiduamente como se nos cierran a nosotros. Entonces ahí nosotros tenemos este problema irresuelto. Problema irresuelto que también es necesario resolver cuando queremos aumentar el consumo. Porque en la etapa del gobierno anterior se dio la inversa de la de este gobierno. Este gobierno dice, primero resuelvo los problemas de la coyuntura, alineo las variables. No me importa el costo, alguien lo pagará. Después voy a crecer, entonces ahí me voy a preocupar por el costo. Y después voy a distribuir, con lo cual de ahí después le compenso a los que les cargué el costo anterior. Esta secuencia, en el gobierno anterior se dio a la inversa. Primero distribuyo, después crezco, o si ustedes quieren, crezco habiendo previamente distribuido. Esto no es así, tampoco esa secuencia es la correcta. Digamos, el crecimiento y la distribución se tienen que dar simultáneamente, porque cuando haces eso y primero distribuís y aumentás el consumo también te lleva a la restricción externa. Porque la cantidad de recursos, de bienes importados que vos tenés para poder satisfacer un consumo en expansión, no lo podés resolver con producción interna. Pero mientras tanto tenés un gobierno marchando, un país marchando. Fantástico, fantástico, está bien. Es distinto. Es distinto, hasta que llegás a la restricción. Claramente. Cuando llega la restricción tenés ahí el problema estructural irresuelto. Y ahora, ¿qué hacemos? Tengo que parar el consumo porque no puedo seguir importando. Pero como también resolví que no me iba a endeudar, entonces tengo ahí un problema de falta de recursos externos para poder seguir resolviendo el problema. Digo, como vemos, la economía no es una ciencia que se resuelve con una planilla Excel. Ángel, le quiero hacer dos preguntas breves. Héctor, por favor. Me han dejado hablar a mí todo el tiempo. Sí, es verdad. Por eso le invitamos, ¿no? Es verdad. La primera, el gobierno pareciera ser no tiene un plan de producción, de crecimiento para salir de una crisis, como dice que la que estamos atravesando. Hoy recordaban algunos economistas cómo sale Krieger-Bacena de la crisis con un plan de crecimiento en los 70, cómo sale Zurrubiela en los 80. Acá Macri dice, estamos atravesando una crisis y además las expectativas de crecimiento son prácticamente nulas. ¿Es plantearse el suicidio? Bueno, porque me parece, digamos, en mi concepción, por lo menos en mi concepción teórica, el problema de resolver los problemas de coyuntura tiene que tener implícitamente en su interior contenido el programa de crecimiento que vos estás planteando. Si vos pensás, digamos, ¿cómo salgo del problema de las altas tasas de inflación? Acá se dijo, bueno, lo que vamos a hacer, vamos a establecer metas de inflación con un tipo de cambio anclado. Y entonces, claro, con tipo de cambio anclado, vos las exportaciones las tiraste por el suelo. Sin pensar que vos vas a resolver las exportaciones simplemente por competitividad precio. No es así. No, el problema de las exportaciones tiene una elasticidad muy baja en el corto plazo. Necesitas un camino muy largo para aumentar las exportaciones en serio y de una manera estructural. No, cuando me sobra exporto y cuando me falta dejo de exportar, porque gastaste plata indebidamente en conseguir mercados, etcétera, etcétera. Entonces digo, si el planteo es distinto, si yo intento generar un modelo con el cual yo resuelva el problema de la inflación con un tipo de cambio real alto y competitivo, yo allí estoy instalando el elemento que me permite crecer con las exportaciones inmediatamente con efecto en el mediano plazo. Ahora tengo que esperar, con el tipo de cambio que logramos ahora, que supuestamente no
lo van a anclar en términos de la banda competitiva, y supuestamente es un tipo de cambio competitivo, también está en discusión si el tipo de cambio entre 38 y 39 ya tiene todos los componentes que lo hacen un tipo de cambio nominal competitivo. Se puede discutir, pero supongamos que lo tenemos. Recién ahora las exportaciones pueden comenzar a generar un efecto, pero obviamente esto no va a resultar mañana ni dentro de 3 meses. Entonces, ¿qué tenemos que esperar ahora? Bueno, esperemos el segundo trimestre del año que viene para ver si qué nos salva. Otra vez nos salva el campo. Y ahí tenemos un problema estructural fundamental, que es el campo como el gran salvador de la restricción externa. Casi le diría que es como una fe religiosa la de este país, ¿no? Siempre estamos esperando que algo nos salga. Ángel, muchas gracias por venir.